Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal Creación de Videojuegos. En este tutorial aprenderemos cómo crear tu primer videojuego. Bien, para llevar a cabo esto vamos a necesitar un programa llamado Unity, el cual el link estará en la descripción del video. Puedes acceder a la página oficial de Unity a través del link que te dejo en la descripción y descargar la versión Pro o la versión Free. Puedes optar por la versión que más te guste a ti. Pues nada más descargar Unity, lo instalan y nada más instalarlo nos aparece este panel. Ese panel es el panel creación de proyectos, así que vamos a utilizarlo. Esto puede ser totalmente distinto dependiendo de la versión de Unity que tengas, pero no hay problema. Este tutorial es para todas las versiones de Unity, así que simplemente buscamos el botón New Project y hacemos clic sobre ella. Una vez hecho clic nos aparece esta otra ventana. Repito, esto también puede ser completamente distinto dependiendo de la versión de Unity que tengas, pero simplemente busca el apartado Project Name y le damos el nombre del proyecto, en este caso tutorial. Aviso que el nombre que pasemos aquí es el nombre definitivo que se le dará a nuestro proyecto, ¿ok? Es el nombre definitivo del juego, en pocas palabras. Especifica una localización para almacenar su proyecto. En mi caso lo dejo tal como está. Quiero que el proyecto sea 2D o 3D, pues 3D, selecciono 3D y pulso sobre Assets Package. Los Standard Assets lo vamos a cargar todos, yo ya los tengo cargados. ¿Qué son los Standard Assets? Pues los Standard Assets son los elementos que nos van a ayudar a llevar a cabo el videojuego. No son completamente necesarios, ya que estos Standard Assets en realidad son objetos prefabricados, es decir, que anteriormente ya alguien los ha fabricado. Nosotros podríamos fabricar esto desde el principio, pero ¿para qué? Si ya tenemos algo fabricado, sería algo tonto volver a fabricarlo si obtendremos el mismo resultado. Así que vamos a utilizar los Standard Assets para ayudar un poco a la creación del videojuego. Seleccionamos todos y pulsamos sobre Done. A continuación creamos el proyecto, haciendo clic sobre Create Project. Bien, nada más que cargue todos los Standard Assets y se cree el proyecto, se nos abre Unity. Esta es la interfaz que trae por defecto. Aviso que esta interfaz podemos modificarla a nuestro antojo. Podemos mover paneles seleccionando el encabezado que tenemos en todos los paneles. Podemos agrandar y achicar. Incluso podemos colapsarlas. Clic derecho, Close Tab y listo, se elimina. Podemos elegir diferentes configuraciones de paneles presionando sobre este botón y tenemos 5 diferentes configuraciones de paneles. La que más me gusta a mí es Tall. Podemos elegir la que más nos guste. Esto es algo personal. Tenemos desde esta configuración hasta la que tiene por defecto o la que me gusta utilizar a mí, que es esta. Me gusta bajar el panel Game aquí abajo y me gusta abrir Window, que básicamente aquí está todas las pestañas que podemos visualizar en la interfaz, y me gusta abrir la consola. Lo arrastro debajo de esto. Bien, lo primero que quiero es darte un poco las bases sobre qué es el programa, en qué consiste y qué es lo que hace. Pues el programa Unity básicamente sirve para creación de juegos y es muy sencilla de usar. Tenemos unos cuantos paneles que explicaré a continuación. Vamos con el primero, el panel Scene. Lo dice aquí, el panel Scene básicamente es la escena, es donde se posicionan todos nuestros objetos en 3D. Aquí podemos posicionar personajes, paredes, casas, autos, etc. Todos los objetos que estén en la escena de nuestro juego. Básicamente es eso. No explicaré a fondo lo que tiene, para qué sirven estos botones, ya que eso lo haré en otros videos, está bien, conforme vayamos avanzando, ¿ok? Así que por ahora simplemente créense con el concepto de que en el panel Scene se almacenan todos los objetos en 3D. Los objetos con su forma real, es decir, en 3D. Podemos seleccionar los objetos y la navegación en la escena es muy sencilla realmente. Con la rueda del ratón podemos hacer zoom. Para girar la escena, pues clic derecho y giramos la escena. Para mover la escena presionamos el botón, la ruedita lo presionamos y
si se dan cuenta, el icono cambia a una manita y podemos mover. Para seleccionar objetos, clic izquierdo y verán, se seleccionan los objetos. Bien, el panel de jerarquía básicamente almacena todos los objetos que conforman nuestra escena. Hace lo mismo que el panel scene, solo que el panel jerarquía los almacena en forma de lista. Esto nos permite tener un orden sobre los objetos y poder encontrarlos fácilmente. Es más, podemos renombrarlo y podemos buscar en este apartado. Para seleccionar objetos, si se dan cuenta, si seleccionó, pues también se visualiza en la escena, se visualiza el objeto. La jerarquía básicamente lo que nos permite es modificar los valores de los objetos. Los objetos bien, explicaré esto muy rápido porque esto que explicaré a continuación es muy necesario, es imprescindible a la hora de crear juegos con Unity. Lo que tenemos aquí son objetos. Los objetos están compuestos de componentes. Esto es un componente, otro componente, otro componente, otro y otro. Lo podemos diferenciar con una línea, componente, línea y así. Cada componente le da una funcionalidad única al objeto, es decir que este componente, por ejemplo, le da la funcionalidad de visualizar la escena, con lo cual si lo desactivo, se me desactiva la cámara, la vista game. Así que simplemente eso, tengan en cuenta que es objeto, componente y variables son los que podemos modificar aquí, son variables. Pues eso es el panel inspector, lo que nos permite es modificar, por ejemplo, estoy seleccionando el directional light que está aquí y el componente transform, que dato curioso, todos los objetos tienen un componente transform, nos permite modificar la posición, rotación y escala, con lo cual si yo modifico algún valor, estaría modificando el valor y se visualiza en la escena. Lo siento. Y si modifico el valor, el componente light, por ejemplo, lo desactivo, se pierde la luz en la escena. Y eso es lo que hace el panel inspector. El panel game nos muestra la renderización final del juego. En pocas palabras, es el resultado final de nuestro juego y nada más. La consola es básicamente la lista de errores que podemos obtener durante la creación del juego, o la lista de advertencias y todo. Simplemente nos muestra si tenemos algún error, alguna advertencia o un mensaje, ¿está bien? Así que simplemente quédense con el concepto de eso. El panel project, básicamente el panel project nos almacena todos los assets que vamos a utilizar en el juego, como ya sea imágenes, músicas, modelos 3D, animaciones, materiales, texturas, sprites, etcétera, etcétera. Bien, una vez explicado esto, vamos a continuar sin problemas con la creación de terreno, ya que este tutorial va a cómo crear tu primer videojuego. Y para eso necesitamos un terreno, y lo vamos a hacer de esta forma. Hacemos clic derecho sobre el panel jerarquía, 3D Object y Terrain. Podemos hacerlo de esta manera, o Create 3D Object Terrain, o la última, Game Object 3D Object Terrain. Podemos hacer de la forma que más nos guste. En mi caso me gusta más hacer clic derecho, Terrain, 3D Object y Terrain. Se me crea el terreno. Si se dan cuenta, se crea un terreno en la escena y también aquí. Importante, siempre que creen un objeto, no se olviden de renombrarlo, ya que así para facilitarnos, para tener un orden y que sea fácil de encontrar en un futuro cuando el proyecto se haga mucho más grande. Así que selecciono Terrain y en el inspector, como me permite modificar valores, puedo modificar el nombre seleccionando en este apartado. Voy a nombrar terreno en español y pulso enter y se renombra automáticamente. Bien, el terreno tiene dos componentes, el componente Terrain y el componente Terrain Collider. El componente Terrain Collider se encarga de la colisión que existe en el terreno. Este objeto es imprescindible a la hora de crear montañas y árboles, así que lo dejamos aquí. El componente Transform maneja, como había dicho antes, posición, rotación y escala. Pueden ir probando valores si quieren. Y el componente Terrain básicamente lo que hace es
bueno, veremos a continuación qué es lo que hace. Es muy impresionante el componente terrain. Así que me alejo, hago zoom hacia atrás. Y pues lo primero que voy a hacer es irme a la parte de esta la ruedita, los ajustes, y me voy en Resolution, Terrain Width y Terrain Length. Esto básicamente cambiará el tamaño del terreno, ya que actualmente es muy grande el terreno y no quiero que sea tan grande. Voy a dar un valor de 200 y al presionar Enter, si se dan cuenta, cambió. También aquí 200 y obtengo este tamaño de terreno, que es bastante bueno. Esto es algo personal, no siempre tienen que poner esta configuración. Así que selecciono terreno. Y ahora vamos a ir a la parte de crear textura, añadir textura al terreno. Esto es también muy fácil y lo vamos a ver a continuación. Lo primero, para añadir textura, seleccionamos el terreno, seleccionamos la brocha, Edit Texture, Add Texture y Select. Aquí buscamos la textura. Si sabemos el nombre, buscamos la textura. Por ejemplo, Grass. Me aparecen dos texturas. Estas no son texturas, son sprites. Y por ejemplo selecciono la que más me guste, Grass Hill, y pulso añadir. Si se dan cuenta, automáticamente se añade la textura al terreno y esto le da un poco más de realismo al juego. Ahora se ve, en realidad parece ser realista. Así que lo que vamos a ver a continuación es cómo pintar el terreno. Cómo pintar esto. Lo que acabamos de hacer es cómo añadir una textura entera al terreno, pero ahora veremos cómo pintarlo. Bueno, nos vamos a la parte de brocha, seleccionamos una brocha la que queramos, en mi caso y añadimos una nueva textura, ya que no podemos pintar con esta porque la textura inicial es del mismo color o la misma textura, podría decirse. Así que vamos a añadir la textura Add Texture y Select. Pero ¿qué pasa si no me sé el nombre de las texturas? Pues no pasa nada, vamos a cesar estos paneles. Nos dirigimos a Standard Assets. Voy a cambiar esto para verlo en forma de lista. Environment, Terrain Asset, Surface Texture, y lo cambio a forma de icono. ¿Qué pasa si no sé el nombre de las texturas? Pues me voy a esta carpeta, me voy a terreno, Edit Texture, Add Texture, y en vez de pulsar sobre Select y buscar la textura, lo que voy a hacer es arrastrar la textura que más me guste. Estas 5 texturas que estoy seleccionando sí podemos utilizarlas, pero esta no, ya que es un normal map. Esto lo explicaré mucho más adelante, pero por ahora ignórenla, ¿está bien? Simplemente para diferenciar entre una textura y un normal map, hacemos clic sobre la imagen, tipo de textura, Texture, tipo de textura, Texture, y el normal map, tipo de textura, normal map. Es muy sencilla de identificar, así que selecciono terreno como había dicho, Edit Texture, Add Texture. Añadimos la textura a este campo vacío. Por ejemplo, la que me gusta es Sand, Arena. Añado y selecciono y añado. Si se dan cuenta, aquí se añadió la textura, así que podemos seleccionar, elegir una brocha y empezar a pintar. Los valores que tenemos aquí básicamente manipulan la opacidad, el tamaño del pincel y la fusión de textura, y lo vamos a ver a continuación. Este campo manipula lo que es el tamaño del pincel. A más valor alto, más grande pincel. Valor pequeño, el pincel decrementa su tamaño, así que valor intermedio. Opacidad es la opacidad con la cual quiero pintar. Si está al 100%, pintará al 100%. Si está al 10% o al 5%, apenas se notará lo que estamos pintando. Así que yo voy a mantenerlo al 100% y pintar. Target String es la fusión de la textura. Por ejemplo, si está al máximo, se pintará completamente. Si se dan cuenta, pinta completamente. Si lo mantengo al casi mínimo, fusionará la textura actual con la textura inicial, y eso hace que casi no se note el resultado, pero sí, si lo subo un poco, si se dan cuenta, aquí se nota mejor. Es la fusión básicamente. Así que con estos 3 simples valores ya pueden ir pintando su terreno
pueden ir creando terrenos muy guapos. Y veremos más cosas a continuación, por ejemplo la creación de montañas, que se hace de esta manera. Una vez pintada el terreno, nos vamos a la creación de montañas, que es este apartado. Y es muy sencilla, elegimos el tipo de pincel, el que nos guste, podemos elegir el que más nos guste. Brush Size maneja el tamaño del pincel, opacidad maneja la altura con la cual quiero que se creen las montañas. Si lo mantengo al 100, las montañas serán muy altas. Si lo mantengo al mínimo, es decir al 10% o al 1%, las montañas serán pequeñas. En este caso lo mantendré al 13% y verán qué tamaño crea montañas. Ven, creo montañas pequeñas. Si lo mantengo al 60, si se dan cuenta, es mucho más alto. Es muy sencillo la creación de montañas y pueden usar diferentes pinceles. Por ejemplo este, que cree montañas muy puntiagudas. Y básicamente ya pueden modelar su terreno y pueden conseguir resultados increíbles realmente. Pero eso básicamente depende de la imaginación, ¿no? Así que nos vamos a... Una vez visto la creación de montañas, nos vamos a dirigir a la parte de eliminar montañas o incluso aumentar más montañas sobre las montañas. ¿Cómo hacemos esto? Pues seleccionamos el apartado de suprimir montañas. Es muy sencilla, elegimos el pincel que más nos guste. Y Brush Size maneja el tamaño del pincel. Opacidad, la opacidad, si lo mantengo al máximo, estará eliminando o añadiendo montañas, o sea, con el valor máximo. Si lo mantengo al mínimo, apenas eliminará montañas o apenas añadirá montañas. Así que vamos a mantenerlo al 50%. Height, básicamente lo que maneja es la altura. Si yo lo mantengo al 1% o al 10%, estaría suprimiendo montañas, estaría eliminando. Si lo mantengo al máximo, estaría aumentando montañas. Y lo voy a mostrar a continuación. Está a 478. Y si se dan cuenta, aumentó el tamaño de la montaña. Pero si pongo a 30%, decremento. Obviamente el valor inicial el valor intermedio es 50%. Así que con estos simples consejos ya pueden ir eliminando montañas. Y ahora, ¿qué pasa si esta montaña no me gusta? La quiero suavizar, es muy cutre. También tenemos una opción para suavizar montañas. Seleccionamos el tipo de pincel, Brush Size, el tamaño del pincel y la opacidad, con lo cual si lo mantengo al 100% suavizará al máximo, que casi lo va a dejar plano. Si lo mantengo al mínimo, al 6%, apenas se notará la suavización de montañas. Si lo mantengo al 50%, el resultado es este, que suavizo y se nota, ¿no? Bien, ya vimos estas 4 opciones. Estas 2 últimas las veremos en otro video. Es como agregar montañas y césped al terreno, pero en otro video haremos eso. Por ahora no. Ya tenemos completado esta parte de creación de montañas. Bien, llegó la hora de añadir un First Person Controller a la escena. ¿Y qué es un First Person Controller? Es un carácter, ¿está bien? Si se dan cuenta, actualmente la cámara está posicionada aquí, está visualizando esta parte de nuestra escena y se puede ver aquí en el panel Game que no se ve las montañas que hemos creado porque lo hemos creado muy lejos de la cámara. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es agregar un personaje a la escena para que podamos pasear sobre ella. Así que nos vamos a Standard Assets. Voy a hacer esto en forma de lista. Characters, First Person Character. Y aquí tenemos Prefabs. Tenemos el FPS Control. Como digo, esto ya es un objeto prefabricado. Evidentemente lo explicaré en futuros videos, pero por ahora no. Saber cómo crear estos personajes es imprescindible a la hora de crear videojuegos, pero como es un tutorial básico, vamos a utilizar lo que nos viene, porque si tenemos algo creado sería algo tonto volver a crearlo desde cero. Así que utilizamos el que tenemos, ¿ok? Simplemente arrastramos a la escena o a la jerarquía, a donde ustedes quieran.
A mí me gusta arrastrarlo a la escena, ya que podemos ver una previo abajo cómo estaríamos visualizando el juego. Lo voy a arrastrar aquí y lo tenemos. Bueno, el FPS Control, el personaje, hacemos clic sobre el icono de mover objetos y lo posicionamos un poco más arriba. Bien. Si se dan cuenta, el FPS Control está compuesto de Audio Source, Rigid Body y muchos componentes que no conocemos actualmente, pero conforme vayamos avanzando los iremos conociendo, iremos estudiando cada uno de ellos y hasta el punto en que podamos crear nuestros propios personajes. Por ahora utilizamos este. Ahora el componente Terrain tiene algo emparentado. Bueno, perdón, el componente FPS Control tiene algo emparentado y es una cámara. Si se dan cuenta, tiene su propia cámara, con lo cual la cámara inicial ya no lo necesitamos. Si lo elimino no va a pasar nada, ya que tenemos un objeto que tiene un componente cámara y que está visualizando el objeto desde el FPS Control. Bien, hasta aquí llegó el tutorial, supongo. Vamos a almacenar el proyecto, vamos a guardar el proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Pues vamos a Assets. Bueno, antes de hacer esto vamos a probar está bien el juego. Pulsamos en reproducir, ok, y evidentemente se nos carga el juego listo para jugarlo. Tenemos aquí, ya podemos controlar al personaje con las teclas WASD e incluso podemos saltar con la tecla espacio. Si se dan cuenta, está muy bien hecho. Y básicamente hasta aquí llegó, supongo, el tutorial. Bueno, veremos cómo exportar el juego ahora mismo. Hasta aquí llegó el tutorial de la creación del juego. Ahora vamos a la parte de exportación. Así que detenemos la ejecución, venimos a Assets, Create, Folder. Vamos a crear una carpeta llamada Scenes. En esta carpeta vamos a almacenar la escena actual. Importante es hacer esto porque al hacer esto estamos almacenando nuestro progreso que tenemos en la escena actual. Vamos a hacer control S, nos aparece esta pestaña, o File, Save Scene. Seleccionamos escenas y le damos el nombre. Por ejemplo, mi primer videojuego. Pulsamos en guardar. Y si se dan cuenta, en la carpeta Scene se nos ha creado un archivo nuevo, un archivo Unity. Con lo cual, si cierro el proyecto y vuelvo a abrirlo, con el simple hecho de hacer doble clic en este archivo, estaría recuperando el progreso que tenía al momento de pulsar control S para guardar la escena. Obviamente, si añado o elimino algún otro objeto en la escena, tendría que volver a presionar control S para que se refresquen los cambios. Así que una vez dicho esto, vamos a exportar el juego, cosa que es muy sencillo. File, vamos a File, Build Setting, y pues tenemos el panel exportación de proyecto. Básicamente, Scene in Build, escenas en construcción. Aquí lo que añadimos es todas las escenas que conforman nuestro juego. En mi caso solo tengo una, así que añado, arrastro y añado. Otra forma de añadir una escena es la escena abierta, la que tengamos abierta, Add Current, y se nos añade la escena. Pueden hacer de la forma que más les guste. Importante, seleccionan PC, Mac y Linux. Especifican si tienen sistema operativo Windows, Mac OS o Linux, en mi caso Windows, y presionan sobre Build. Con esta simple configuración básica podemos exportar el juego para que funcione en una PC distinta, en una computadora distinta. Así que pulso en Build. Esto puede demorar un poco. Voy a especificar el nombre, la carpeta en la cual quiero almacenar el proyecto, y pues pulso sobre guardar. Se empezará a compilar el juego. Esto, como digo, puede demorar un poco porque básicamente ya estamos creando el juego en sí. Bien, una vez finalizada la exportación nos aparecen estos dos archivos.
Básicamente lo que tenemos aquí es el archivo .exe y los datos para que el juego funcione eficientemente. Si queremos ejecutar esto en otro computador, tendríamos que pasar ambos archivos a la computadora para que funcione eficientemente. No solo el exe, sino ambos archivos. Bien, vamos a ejecutar el juego para ver que sí funciona, que lo hemos hecho todo correcto. Así que doble clic y se nos ejecuta el juego. Nos sale una pantalla de configuración de resolución de pantalla, la calidad de gráfico y todo. Bien, vamos a ver esto. La resolución de pantalla, seleccionan la que quieran. En mi caso voy a dejar, por ejemplo, 1280 x 720. Pueden seleccionar la que a ustedes les guste. Pueden ir probando. Esto es algo muy flexible. La calidad de gráfico, Fantastic, que significa fantástico. Fasted, el más simple, el con menos gráficos. Así que, ojo, en Fasted no se nota las sombras, creo que se eliminan. No estoy seguro, pero al parecer sí. En Fantastic aparece todas las sombras, los efectos de iluminación que hayamos puesto en el juego. Pueden ir probando en qué afecta al juego cada configuración que elijan. En mi caso voy a elegir simple o good. Windowed, para que el juego se abra en pantalla, o si lo dejan desmarcado, el juego se abrirá en pantalla completa. Si lo dejan marcado, pues en una ventana, como esta ventana. Así que doy a play y se nos ejecuta automáticamente el juego. Y ya tenemos aquí nuestro juego básico. Quedó todo bien. No traspasamos las montañas. Podemos saltar, podemos movernos. Y vamos a hacer muchas más cosas en un futuro, supongo. Bueno, lo vamos a hacer sí o sí. Así que si te gustó el video, puedes darle a like, compartir el video, suscribirte al canal. E incluso puedes comentar. Si tienes alguna duda, te estaré respondiendo en los comentarios. Así que suscríbete para que suba más contenido, más videos como este. Y bueno, hasta aquí llegó el tutorial. Vamos a salirnos del juego. Cerramos el panel. Cerramos el... Bueno, hasta aquí llegó. Muchas gracias por el video y hasta la próxima.